Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor un sábado más aquí para estudiar la palabra de Dios. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes y también por la presencia de los hermanos que siempre a través de las redes sociales están siguiendo cada sábado, conectados con nosotros para aprender más de la palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos, bendecidos, no solamente ustedes, sino también sus familias. Me gozo grandemente de estar aquí en este sábado con mis hermanos y sabemos que no estamos solos porque la presencia de los santos ángeles también están en este lugar. Dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿quién está ahí? Ahí estaré yo. Ahí está la presencia de Jesús con cada uno de sus hijos que nos reunimos sábado tras sábado para adorar y bendecir su santo nombre, aquel que vive por los siglos de los siglos sin fin. En esta mañana, mis queridos hermanos, me place mucho presentarles un tema de vital importancia, y el tema que hoy vamos a presentar lleva como título Santo sin mancha ni arruga. Y pudiéramos decir que este tema que vamos a presentar hoy va a complementar el tema de lo que estábamos estudiando el sábado pasado. El sábado pasado nosotros estábamos estudiando el asunto acerca de la perfección cristiana. Recordemos que el título del mensaje del sábado pasado llevaba como tema perfecto serás delante de Jehová. Y nosotros estábamos hablando acerca de cómo Dios pide de sus hijos que seamos perfectos, como Dios se lo pidió a Abraham. Ahí en Génesis capítulo 17, versículo 1, dice que Abraham era de 99 años, hermanos. Y Dios se le apareció y le dijo: anda pues y sé perfecto delante de mí. Dios siempre ha exigido de sus hijos perfección moral. Dios siempre ha exigido de sus hijos que nosotros seamos perfectos. Y la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros vamos a Génesis, el capítulo 6, el versículo 9, nos dice que Noé era un varón justo y perfecto, y que con Dios caminó Noé. Pero no solamente vamos a ver de que, en el tema hoy, que no solamente Noé caminó con Dios. En el tema del sábado pasado vimos algunos ejemplos, como también en el caso de Job, que la palabra de Dios dice que Job era un varón justo y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y una de las cosas que también nosotros habíamos estudiado la semana pasada es que en el Nuevo Testamento el término, cuando se le aplica a una persona, que la persona es justa, como por ejemplo cuando estudiamos el sábado pasado el caso de Elizabeth y el sacerdote Zacarías, los padres de Juan el Bautista. ¿Qué dice el texto bíblico en Lucas capítulo 1? Ahí cuando nosotros vamos, creo que es el versículo 5, si más no me equivoco. Vamos a buscar ahí Lucas capítulo 1. Creo que es el versículo... el versículo 6. Lucas 1:6 dice, y ambos, versículo 6, y ambos eran justos delante de Dios. Pero es interesante que a pesar de que los dos eran justos delante de Dios, mira cómo los describen: andando irreprensibles. Hermanos, estas son palabras claves. ¿Qué es ser irreprensibles? Es algo muy interesante. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No solamente en los mandamientos, sino que en las ordenanzas del Señor, Elizabeth y el sacerdote Zacarías eran irreprensibles, personas justas. Y es interesante que en el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos historias de hombre que decía, y este hombre era justo, esa palabra justo significaba que era una persona que practicaba el bien. Era una persona que moralmente era intachable. Una persona revestida de la justicia de Cristo Jesús son aquellas personas que en el Nuevo Testamento se le describen como personas justas, personas
revestidos de la justicia de Cristo, personas que viven en obediencia a la santa ley de Dios. Hoy el tema que vamos a tratar es el tema santo sin mancha ni arruga. Y como bien habíamos dicho, como bien dije anteriormente, este tema se va a complementar con el tema que estudiamos el sábado pasado. Antes de continuar, voy desde aquí a arrodillarme para pedir la presencia de Dios. Si alguien desea acompañarme de rodillas, vamos a orarle al Señor para que Él nos guíe en este tema. Bendito Padre que estás en los cielos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí y queremos que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo, el Maestro Divino, el representante de Cristo, la tercera persona de la deidad, esté aquí con nosotros para que Él sea el que nos explique, el que nos hable, el que nos esclarezca la palabra que hoy, Padre Santo, tú tienes para nosotros, tus hijos. Permite, Señor, que nosotros podamos escuchar tu palabra, pero que esta palabra pueda caer en terreno fértil, pueda caer en el terreno de nuestro corazón, Señor. Permite que nosotros podamos entender la importancia de lo que hoy vamos a hablar y que depende de nuestra salvación y de la vida eterna, Señor. Padre, úsame como instrumento tuyo. Estoy delante de ti. Acudo a ti, Padre querido, para que el Espíritu Santo tome el control de mi mente, tome el control de mi corazón, tome el control de mis labios, de mis cuerdas vocales, de mi lengua. Y que no sea mi palabra, sino sea tu palabra, Padre Santo, la que tú hables a través de mí, Señor. Manifiesta tu poder en medio nuestro. Trae bendiciones sobre nuestras vidas. Toca nuestras vidas, Padre. Transfórmanos, no solamente a nosotros, sino a los hermanos que en estos momentos están conectados para escuchar tu palabra, Señor, y que cada sábado están conectados para escuchar esta programación, Padre querido. Que hoy podamos entender la importancia de vivir en santidad delante de ti, y más que estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de esta humanidad. Y que hoy más que nunca tu pueblo necesita ser un pueblo santo, porque sin santidad nadie te verá a ti, Señor. Quédate con nosotros, Padre Santo, ya que te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, este tema que hoy vamos a tratar es un tema que el Señor puso en mi corazón, al igual que el tema del sábado pasado, que hablamos acerca de la perfección cristiana, donde dimos abundancia de textos bíblicos, donde se habla cómo Dios exige de nosotros perfección y cómo Dios describe a sus hijos. Muchos de los grandes héroes de la fe los describe como perfectos, como Noé, como Job, como Josué. Tratamos el tema también de Josué, de Caleb. Y hoy vamos a seguir tratando el tema acerca de la importancia de vivir una vida santa, sin mancha y sin arruga. Ahora, ¿por qué Dios ha puesto en mi corazón hacer este tema? Hace 4 sábados más atrás, alguien me envió un video del pastor Rubén Bullón. Rubén Bullón, hijo del pastor evangelista Alejandro Bullón. Y es interesante que en la disertación de la lección de escuela sabática de la conferencia general de la primera semana del nuevo folleto de este trimestre, él habló algo que me incomodó, que por tercera vez en otros videos ya él lo había mencionado, y él decía de que nadie en esta tierra va, siendo cristiano, estando usted en Cristo Jesús, de que nadie en esta tierra va a dejar de pecar o vivir sin pecado hasta que Cristo venga. De que todos vamos a seguir pecando, aún siendo cristianos, hijos de Dios, vamos a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga.
De hecho, él utilizó una palabra muy fuerte en su video donde él dijo de que aquellas personas que creen de que antes que la gracia se cierre va a haber un grupo selecto, el ejército de Dios, los 144,000 que van a vivir sin pecado en el tiempo de angustia hasta la venida de Cristo Jesús después que la gracia se cierre, él los tildó de satanistas. O sea, todos nosotros que creemos de que va a haber un grupo especial, que por la gracia de Cristo, el poder de Cristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a vivir en victoria venciendo el pecado y nos vamos a mantener sin pecar hasta la venida de Cristo Jesús. Él nos tilda de que somos satanistas. El creer de que Dios tiene poder para guardarme sin mancha y sin caída en medio de una generación perversa. Él dice que somos satanistas. O sea, esa idea es satánica, lo que estamos promoviendo. La semana pasada nosotros pudimos ver de que nosotros hablamos acerca de la perfección cristiana. Ser perfectos en Cristo Jesús. Hoy vamos a seguir tratando este tema y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a buscar el texto bíblico de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios capítulo 5, versículo 27. Aquí pueden ver el texto bíblico en la pantalla. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué es lo que Cristo quiere presentar ante el Padre, ante los mundos no caídos, ante todos los ángeles? Dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en su iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo quiere exhibir su iglesia? Dice que una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y analizamos este texto muy importante, la palabra mancha en el griego proviene de la palabra espilos, que significa mancha, que significa defecto. Pero es interesante que la palabra arruga en el original griego es la palabra rutis, que significa arruga, que significa una línea que se une con otra. O sea, aquí nos dice que Dios quiere que su iglesia sea una iglesia santa. Ese es el deseo de Dios. Y la palabra santo en el original griego es la palabra agio, que significa una persona que está limpia, ya sea moralmente, físicamente o ceremonialmente. Ahora, una persona santa es una persona que está completamente limpia. Recordemos que la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, el pecado, ¿cómo es que Dios ve el pecado? Como algo sucio, como vestiduras viles. Por eso es que Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, son ropas viles, son ropas sucias.
Pero la persona santa, y lo que Cristo quiere ver en su iglesia es una iglesia santa y sin mancha, nos dice que Él quiere ver en sus hijos, Él quiere ver en su pueblo, un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo que no tenga mancha, un pueblo que no tenga arruga. Pero Pablo aquí nos está presentando la idea, de algo que Dios desea en su pueblo, pero que realmente su pueblo no lo puede alcanzar. Pablo no presenta eso. Pablo presenta de que es una realidad, de que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros podemos vivir una vida delante de Dios sin mancha y sin arruga. Podemos vivir una vida santa delante de Dios. No con mis propias fuerzas, sino con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Noten que el mismo Dios, cuando nos escogió, si buscamos ahí Efesios, vamos ahora a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice: según nos escogió en Él. ¿Quién fue el que nos escogió? Dios en Cristo Jesús, porque el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos pecadores y sucios. Dice, para que seamos santos y sin manchas. ¿Delante de quién? De Él. Entonces, Pablo dice, el cristiano que está en Cristo Jesús, el cristiano que ha experimentado una nueva conversión por el poder de Cristo, tiene que ahora vivir una vida santa y sin mancha delante de Dios. Pablo aquí nos está presentando una utopía, algo inalcanzable. Pablo aquí está presentando la idea de que en Cristo Jesús sí podemos llegar a vivir una vida santa y piadosa, sin mancha delante de Dios. Porque Jesucristo en carne humana, mis queridos hermanos, Jesucristo vivió una vida victoriosa. Y el mismo Cristo dijo, yo a ustedes les he dado ejemplo. Jesucristo es mi ejemplo de vivir una vida en victoria, y esa vida en victoria yo la puedo vivir porque el mismo poder que estuvo disponible para Cristo Jesús es el mismo poder que está disponible para mí y para todos aquellos que con fe confiamos en el nombre de Jesús. A Jesús no se le confirió ningún poder especial que no se nos pueda conferir a nosotros. El cielo está abierto para derramar su poder sobre todos aquellos que lo pidan con fe para vivir una vida santa y sin mancha delante de Dios. Y el mismo Pablo ahora nos aconseja en Filipenses 2:15. Vamos a Filipenses 2:15. En Filipenses 2:15 miren lo que nos aconseja Pablo.
Vamos a leer desde el versículo 12, Filipenses capítulo 2, el versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Porque es Dios el que en ustedes obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contienda, para que seáis irreprensibles. Para que seamos ¿cómo? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Noten que ahora Pablo dice, para que ustedes sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de ¿qué? De una generación buena, dice él. En medio de una generación perversa. Noten que mi versión dice perversa y torcida. Cuando Noé, su generación, ¿cómo era la generación en la cual Noé vivía? Noten cómo era la generación de Noé, que por eso fue que Dios tuvo que barrer toda esa generación. Era una generación tan maligna, tan perversa, que Dios dijo, voy a raerlas de la faz de la tierra, porque los designios, los pensamientos del hombre eran de continuo ¿qué? Solamente al mal. Pero en Génesis capítulo 6, versículo 8 dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y dice que no era varón justo y perfecto, y que con Dios caminó Noé en medio de una generación maligna. Y si Noé en medio de una generación maligna caminó con Dios, ¿cómo nosotros no vamos a poder caminar con Dios en medio de una generación maligna? Si esto no fuera posible, ¿por qué entonces nos habla de esta meta alcanzar Pablo en medio de esta generación maligna y perversa? Si esto no fuera posible, ¿será posible que con el poder de Dios podamos vivir santos y sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa? ¿Será esto una utopía de Pablo, sabiendo que es imposible de alcanzar, y desea torturarnos con la idea de alcanzar una meta que es imposible para mí? Cuando yo vivo santo y sin mancha delante de Dios, yo estoy viviendo una vida de obediencia delante de Dios. Y esa vida de obediencia a la santa ley de Dios, lo que estoy haciendo es que estoy perfeccionando un carácter moral simétrico como el de Cristo Jesús. Que por eso es que Cristo dice que cuando Él venga, Él va a verse a sí mismo reflejado en un pueblo que lo va a esperar. Porque vamos a vivir una vida santa perfeccionándonos en el temor de Dios por medio de la obediencia a la verdad y la sumisión a la voluntad de Dios. Y nuestra meta a alcanzar es ser perfectos delante de Dios. Ser santos y sin mancha delante de Dios.
Miren lo que dice la mensajera del Señor en su libro Ser semejantes a Jesús, página 269. Miren qué interesante. Necesitamos comprender que la imperfección de carácter es pecado. ¿Qué es pecado? ¿La qué? Imperfección de carácter. Significa entonces que si como cristianos no alcanzamos un carácter perfecto como el de Cristo Jesús, que era un carácter santo y sin mancha, era un carácter puro, significa entonces que estamos en pecado. Sigue diciendo ella, en Dios se hallan todos los atributos justos del carácter, como un todo perfecto y armonioso. Y cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer estos atributos del carácter perfecto y armonioso de Cristo Jesús. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Porque eso es lo que muchos cristianos desean oír, para no hacer nada en remediar sus defectos de carácter y seguir viviendo en el pecado. Sigue diciendo ella, si llegan a esta conclusión dejarán ciertamente de obtener la vida eterna. ¿Cómo es que dejaremos de obtener la vida eterna? Si no remediamos nuestros defectos de carácter por medio del poder de Cristo. La imposibilidad reside en su propia voluntad. Si no quieren, no pueden vencer. O sea, ¿en qué reside nuestra propia imposibilidad? La imposibilidad, ¿en qué reside? En nuestra propia voluntad, de que no queremos. Pero ella dice, si no quieren, no pueden vencer. Si usted no quiere, claro que usted no va a poder vencer. Pero si usted quiere, usted va a poder vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Ese es el problema de hoy los cristianos que mantienen la teoría de que usted va a estar pecando hasta el día en que Cristo venga. ¿Por qué? Porque tienen un corazón lleno de corrupción no santificado y les falta voluntad propia para someterse al gobierno de Dios. Miren esta otra cita. Manuscrito 48, 1902, Sermones Escogidos, tomo 1, página 22, dice: Cristo presenta delante de nosotros la más alta perfección del carácter cristiano. Ella aquí se está refiriendo a Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si no pudiéramos llegar a alcanzar esa perfección aquí en la tierra, porque Cristo no habla de esa perfección que se alcanzará en el cielo. Cristo dijo aquí, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Noten que ahora dice, Cristo presenta delante de nosotros la más alta perfección del carácter cristiano, que deberíamos procurar alcanzar durante toda la vida. Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Esforzarnos. Pero eso es lo que hoy el cristiano común y de a pie, o como decimos nosotros, el cristiano moderno, eso es lo que no quiere esforzarse. Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar en nuestra esfera de acción la perfección que Cristo en su vida, miren estas palabras, la perfección que Cristo en su vida terrenal alcanzó en cada esfera del carácter. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Hemos de esforzarnos para honrar a Dios en carácter. O sea, lo que Cristo fue en esta tierra, un reflejo de una perfecta perfección de carácter que Él alcanzó en cada esfera del carácter. Él es nuestro ejemplo para nosotros seguir a Cristo y alcanzarlo como Cristo alcanzó. Sigue diciendo,
al no alcanzar, miren ahora la advertencia, al no alcanzar día tras día los requerimientos divinos, estamos poniendo en peligro la salvación de nuestra propia alma. ¿Qué es lo que estamos poniendo en riesgo? La salvación de nuestra propia alma. ¿Y por qué la estamos poniendo en riesgo? Porque si no alcanzamos día tras día esos requerimientos divinos de perfección de carácter, no vamos a poder alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿cómo es que el pastor Rubén Bullón puede decir de que aquellos que creen que pueden alcanzar la perfección cristiana en esta tierra por el poder de Cristo, cómo entonces va a decir que eso es satanismo? Manuscritos inéditos, tomo 1, página 334, dice: se requiere una obediencia, ¿cómo? Exacta. En algunos escritos, la mensajera del Señor dice obediencia perfecta. Pero me llama mucho la atención que en muchos de sus escritos, cada vez que ella se refiere a la obediencia, o le pone obediencia exacta o obediencia perfecta. Los pones con nombre y apellido. ¿Cómo debe ser la obediencia? No es regular, no es más o menos, o exacta o perfecta. Y los que dicen que no es posible, y los que dicen que no es posible, y los que dicen que no es posible vivir una vida perfecta, arrojan sobre Dios la imputación de injusticia y falsedad. O sea, que aquellos que dicen que no pueden vivir una vida perfecta, ¿qué están haciendo a Dios? Mentiroso. Le están diciendo a Dios: tú no tienes poder para remediar mis defectos de carácter. Y si en esta esfera en la cual yo vivo, en este mundo caído y pecaminoso, Dios no tiene poder para guardarme y vivir una vida perfecta, entonces, mis queridos hermanos, yo estoy haciendo a Dios mentiroso. Entonces, yo, en pocas palabras, estoy creyendo de que el diablo tiene más poder que Dios, porque el poder de Dios no puede actuar sobre este mundo pecaminoso. Y vamos a ver citas más interesantes. Miren lo que dice Colosenses 1:22. Colosenses 1:22. Vamos a leer desde el versículo 20 para poder entender el versículo 22. Dice: y por medio de él, Colosenses 1 del 20 al 22 dice: y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. ¿Para presentar cómo? Noten que ahora Pablo, en otros textos, él hablaba santo, sin mancha y ni arruga, como bien dice el título del tema. En otros textos, en Efesios 5:27, santo, sin mancha ni arruga. Pero ahora en Colosenses 1:22 dice: no solamente santo, sin mancha ni arruga, sino que irreprensible. Cristo murió no para que tú sigas viviendo en el pecado, no para que tú sigas gozándote en el pecado, no para que tú sigas viviendo en la carne. Cristo murió para que tú vivas ahora para agradar al Padre en espíritu y en verdad.
No viviendo en la carne, viviendo en el Espíritu, viviendo en victoria para presentarte delante del Padre, santo, sin mancha ni arruga, pero como añade Pablo aquí en el versículo 22 de Colosenses 1, irreprensible. Y muy interesante esta palabra irreprensible, que del griego es anenkletos. Es la palabra irreprensible en griego. Anenkletos, que significa ser sin culpa, sin mancha, sin defecto. Una persona, la palabra irreprensible, cuando yo la estudié en el idioma griego, es una persona que no se le puede señalar nada mal de esa persona, algo que haga mal, algún defecto que tenga, nada, no se le puede señalar. Y Pablo ahora está diciendo, Cristo murió para presentarte santo y sin mancha, pero irreprensible. Y noten, mis queridos hermanos, que no solamente Pablo presenta aquí esta idea. Vamos a ver otros textos más. Primera de Tesalonicenses 3:13. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13. Dice aquí Primera de Tesalonicenses 3:13. Dice, Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados sus corazones. ¿Cómo? ¿Cómo deben ser afirmados esos corazones? En santidad e irreprensibles delante de Dios y Padre nuestro para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cómo nosotros debemos de vivir en esta tierra antes de que Cristo venga? En santidad e irreprensible. Porque aquí Él lo dice. ¿Delante de quién? De Dios y Padre nuestro para la venida. Cristo no ha venido todavía. Él dice, nosotros tenemos que estar santos. Vivir en santidad. Recordemos que Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra santidad significa vivir en obediencia. ¿Obediencia a qué? A la voluntad de Dios, expresada en su santa palabra, expresada en su santa ley. Y la persona que vive en santidad automáticamente es una persona irreprensible. Y Él dice, delante de Dios y Padre nuestro para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios presenta delante de nosotros el más alto estándar que el cristiano debe alcanzar y que no es inalcanzable, se puede alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Pero no solamente Pablo nos habla de este estándar que el cristiano debe de vivir santo, sin mancha, ni arruga e irreprensible y en santidad delante de Dios, sino que también Pedro nos expresa la misma idea. Por ejemplo, si vamos a Primera de Pedro 3:14, vamos a Primera de Pedro 3:14.
Primera de Pedro 3:14. Dice Primera de Pedro 3:14. Espérense, Primera de Pedro 3:14. Déjenme ver si a lo mejor es Segunda de Pedro. Sí, es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:14. Miren lo que dice Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas. ¿De cuáles cosas? El versículo 13 nos aclara cuáles son las cosas que nosotros estamos esperando. Dice el versículo 13: pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Pregunto, ¿ya ha venido ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Todavía, eso está en el futuro. Entonces ahora Pedro dice que mientras que nosotros estamos esperando los cielos nuevos y la tierra nueva, dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él en paz, sin mácula y sin reprensión. ¿Qué significa la palabra mácula? Sin mancha. Mientras que nosotros estamos esperando los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la verdadera justicia, la justicia de Dios, dice Pedro, mientras ustedes están esperando, ¿cómo nosotros debemos de estar viviendo mientras que esperamos esa maravillosa promesa? Sin mácula y sin reprensión. Lo resumo en una sola palabra: perfectos. Y miren lo que dice ahora Santiago 1:27. Vamos a Santiago 1:27. Miren lo que dice Santiago 1:27. Vamos a buscar Santiago 1:27. Miren lo que dice Santiago 1:27. Dice: la religión pura y sin mácula. ¿Cómo debe ser la religión? Pura y sin mácula. Dice: la verdadera religión, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué más? Y guardarse ¿cómo? Sin mancha del mundo. Santiago aquí está hablando de la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión pura y sin mácula? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, pero al mismo tiempo, ¿qué más? Guardarme sin mancha del mundo. O sea, en pocas palabras, yo no puedo permitir que la corrupción del mundo corrompa mi santidad, corrompa mi relación con Dios. Yo tengo que guardarme. Tengo que guardarme, mis queridos hermanos. Miren esta cita de la mensajera del Señor, mis queridos hermanos, qué interesante está. Carta 21, 19 de diciembre de 1897. En el gran día del juicio, ningún hombre que haya retenido la flaqueza y la imperfección de la naturaleza humana será vindicado. En pocas palabras, el cristiano que por la gracia de Cristo no haya vencido sus defectos de carácter y viva una vida de victoria y perfecta en Cristo Jesús, no será vindicado, no será salvado. Dice:
porque él no podrá disfrutar de la perfección de los santos en luz. Y es interesante, mis queridos hermanos, que nosotros, cristianos, muchas veces nuestra manera de ser molesta a aquellos que no son cristianos. ¿Sí o no? Porque, mis queridos hermanos, cuando yo me hice cristiano hace 30 años más atrás, a mi familia eso le molestaba muchísimo. Porque en mi casa, cuando llegaba el sábado, desde las 9 de la mañana, los speakers afuera, música para todo el barrio, y bebida viene y bebida va, y era el día entero fiesta. Pero cuando yo me hice cristiano, ya yo me apartaba ¿de qué? De las fiestas, de las borracheras que se hacían en mi casa. Porque mi familia no entendía. ¿Cómo tú no vas a compartir con nosotros aquí en la fiesta, aquí, borrachera, baile, esto, lo otro? No, porque yo soy cristiano. Y nosotros, siendo cristianos, que mantenemos el código de ética cristiana que nos habla la palabra de Dios, nuestro código de ética cristiana molesta a los impíos. Molesta. No solamente a los impíos, a veces hasta nuestra propia familia les molesta. Se enfurecen con nosotros. No soportan de que ahora nosotros somos diferentes y que estamos siguiendo los requerimientos y reglamentos de Dios. Y entonces ella dice aquí, miren ahora estas líneas en amarillo, qué interesante. Dice, el que no tiene la suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino. Entonces, ¿cómo el pastor Rubén Bullón va a decir que los que creemos que se puede vencer el pecado en Cristo Jesús somos satanistas? Si la mensajera del Señor, la profeta de Dios, lo está diciendo. Dice, el que no tiene la suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino. Y todos aquellos que se mantienen puros delante de Dios y sin mancha serán los verdaderos representantes de Dios aquí en la tierra, en medio de un mundo caído. Miren lo que dice el pastor L. Joseph Waggoner en Notas de Lecciones de la Escuela Dominical, la cautividad de Judá y Jeremías, del 1 al 11, La Verdad Presente, diciembre 8 de 1898, en la página 770, párrafo 7, dice, Él ve en ellos la obra que se propuso hacer por los hombres y está dispuesto a que éstas sean conocidas en todas partes, como las pruebas de su poder salvador. Él está dispuesto a ser juzgado. Dios, miren Dios cómo se está jugando el todo por el todo en su pueblo. Él está dispuesto a ser juzgado por estos resultados y pone su propio sello sobre ellos. Sus mandamientos son conocidos por ellos como vida eterna y Cristo mora en ellos para que tengan la fe de Jesús. Son sus representantes perfectos. El honor de Dios está en juego en la última generación. El honor de Dios está en juego. Miren lo que sigue diciendo el doctor Joseph Waggoner en el Boletín de la Conferencia General, volumen 2, enero 7, 1897, página 55, párrafo 3. El título lleva por título Testigos para Dios. Dice, pero Dios ha dejado la vindicación de su carácter. ¿A quiénes? A sus hijos. Ha arriesgado, por así decirlo, su carácter con los hombres. ¿Y saben por qué? Porque recordemos que cuando Satanás estaba en el cielo, Satanás acusó a Dios.
diciendo de que la ley de Dios era imposible de guardar, diciendo de que Él era un tirano, de que Él no era un Dios de amor, porque había puesto sobre los ángeles una ley que era imposible de guardar, que esa ley era una ley que restringía nuestra libertad, nos privaba de ser felices. Y ahora la última generación tiene la obligación de vindicar el carácter de Dios, de refutar las falsas acusaciones de Satanás. Porque de la misma manera en que cuando Dios creó este mundo perfecto, creó a Adán y a Eva perfecto, cuando Dios recree de nuevo este mundo imperfecto y pecaminoso a un mundo perfecto, los que van a morar en este mundo son hombres y mujeres perfectos. Pero de la misma manera que este mundo comenzó con nuestros primeros padres, antes de caer en pecado, que nuestros primeros padres eran perfectos, la historia de este mundo va a terminar con una generación de hijos de Dios perfectos que vencieron el pecado, reflejaron en sus vidas la imagen de Dios y están listos para la traslación del cielo. Amén. Termino con esta última cita. Perdón, me quedan 2 citas más. Review and Herald, 3 de marzo de 1874. Ustedes se acuerdan de la historia de Enoch, ¿no es así? Enoch, ¿cómo fue para el cielo? Perfecto. Porque la palabra de Dios dice que Enoch caminó con Dios. Y de tanto caminar con Dios, Dios se lo llevó para el cielo sin ver la muerte. La palabra de Dios dice que más la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Es la muerte. Señor no tuvo pecado. Exacto. Miren lo que dice la profeta de Dios. Enoc y Elías, ¿se acuerdan de que Elías también fue para el cielo sin ver la muerte? En un carro de fuego. Recogió Elías y se lo llevó para el cielo. Dice, Enoc y Elías son los correctos representantes de lo que la raza podría ser mediante la fe en Jesucristo. Si eligieran serlo, Satanás se veía grandemente perturbado porque estos hombres, fíjate, Satanás se veía grandemente perturbado porque estos hombres nobles y santos se mantenían como inmaculados. ¿En medio de qué? De la corrupción moral que los rodeaba, perfeccionando caracteres justos, y fueron contados dignos de ser trasladados al cielo, como mantuvieron inquebrantable. ¿Qué significa la palabra inquebrantable? Que no se doblegaron ante nada, que se mantuvieron firmes. Dice, como mantuvieron inquebrantable su poder moral en noble rectitud, venciendo las tentaciones de Satanás, este no pudo colocarlos bajo el dominio de la muerte. Y como Satanás no pudo colocarlos bajo el dominio de la muerte, ¿qué hizo Dios? Dios se lo llevó sin ver la muerte. ¿Y por qué Dios se lo llevó sin ver la muerte? Porque eran hombres nobles, santos, se mantenían inmaculados en medio de una generación corrupta que los rodeaba, perfeccionando caracteres justos, y eran hombres inquebrantables, su poder moral en noble rectitud. Significaba que ellos vivían una vida de perfecta obediencia a Dios, que ellos no pecaban, Enoc y Elías. Y entonces ahora la mensajera del Señor dice que ellos dos
representan la generación última, el último ejército de Dios, los 144,000 sobre la tierra, que van a ser representantes de estos dos hombres de Dios que fueron para el cielo sin ver la muerte. Noten que dice ahí que Satanás no pudo colocarlos bajo el dominio de la muerte. Día y noche tentando a estos hombres, y estos hombres ahí agarrados al poder de Dios. Y Satanás ahí, y estos hombres ahí agarrados al poder de Dios. Hasta el punto tal que dice que Satanás se veía grandemente perturbado por estos hombres, Enoc y Elías. Satanás estaba furioso de que no los podía mantener bajo su dominio. ¿Y por qué no los podía mantener bajo su dominio? Porque Enoc y Elías estaban bajo otro dominio muy superior al de Satanás. Estaban bajo el dominio de Dios. Estaban bajo el dominio de Dios, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo, hablando de que nosotros debemos de permanecer santos, sin manchas, ni arruga, delante de Dios, a pesar de que Él nos presenta estos estándares, es interesante que Filipenses, vamos al último texto de nuestro estudio de hoy, Filipenses 3 y 14. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 3 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 3 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo era sincero. Dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él no lo había alcanzado, pero una cosa hacía: luchaba para alcanzarlo. Él lo dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una... Mis queridos hermanos, el llamado de Dios para nosotros hoy es que nosotros vivamos en victoria. Y se puede vivir en victoria, pero tenemos que tener la suficiente fe para creer de que Dios nos puede guardar sin mancha, como dice Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros del pecado, para que no caigan, para que se mantengan sin mancha delante de Dios. Yo creo en el nombre de Cristo Jesús que nosotros podemos vencer. Pero nuestra incredulidad y nuestra falta de fe es lo que nos está impidiendo a nosotros vivir en esa victoria que Dios quiere que nosotros vivamos, como vivieron Enoc y Elías. Y si ellos, siendo seres hombres mortales, pudieron alcanzarlo, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué tú no puedes? ¿Qué tuvieron ellos de especial que ellos sí y yo no? ¿Hubo favoritismo? No, no lo creo. Solamente fueron hombres que se sometieron a la voluntad de Dios. Y por eso es que pudieron vivir esas vidas santas e inmaculadas. Pudieron vivir vidas santas e inmaculadas.
Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Y que nosotros por la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo comprendamos que sí podemos vivir en victoria. Amén. La palabra de Dios lo dice, pero también lo dicen los testimonios, porque hoy analizamos los testimonios de la mensajera del Señor. Y también analizamos lo que el doctor Wagner, que fue el pastor que Dios usó junto con Alonso Trevier Jones en presentar el mensaje de la justificación por la fe en Minneapolis. La hermana White apoyó los mensajes de estos dos grandes pastores. Y en el mensaje de la justificación por la fe que ellos presentaron en Minneapolis, dice: Cristo a ti te justifica para que tú, después que Él te justifique, tú vivas en victoria. Eso es lo que se llama justicia impartida. Y ese mensaje que ellos predicaron, Jones y Wagner, tuvieron el apoyo, tuvieron el sello del espíritu de profecía. Y dijeron: ese mensaje viene de Dios. Viene de Dios. Y mi pregunta es: ¿a quién usted le va a creer? Quiero poner esta última imagen. ¿A quién usted le va a creer? ¿A los pioneros adventistas que tuvieron el apoyo de la mensajera del Señor en sus escritos y que validaron sus escritos con un así dice Jehová? ¿O le va a creer usted a los pastores modernos que hoy en día están diciendo que usted no va a poder dejar de pecar y de que usted no va a poder vivir esa vida que Cristo vivió? ¿A cuál usted le cree? ¿A ellos? ¿A los pioneros? ¿O a los pastores modernos que hoy están promoviendo una teología contraria a lo que predicaron los pioneros y que tenía el apoyo de la mensajera del Señor? ¿A quién usted le va a creer? Yo no sé usted, mi querido hermano, los que estamos aquí presentes y los que están a través de Facebook Live viviendo, pero yo prefiero creerle a los pioneros adventistas que en sus escritos tuvieron el apoyo de la hermana White y tuvieron la guía del espíritu de profecía manifestado, el don profético en la mensajera del Señor, que no estos predicadores, pastores que dicen ser adventistas, pero que contrarían el mensaje de los pioneros, incluyendo lo que hoy vimos, lo que habla la hermana White, o lo que habló la hermana White, que es muy claro. Sus escritos son muy claros. Yo no necesito un doctorado, yo no necesito un título para poder entender los escritos de la mensajera del Señor, ni de los pioneros, porque ellos escribieron que sus escritos se entienden fácilmente. ¿Alguien no entendió ninguna de las citas que presentamos hoy? Yo creo que las citas que presentamos hoy, todas están bien claras, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y permita a Dios de que cada día tú y yo podamos estudiar la palabra de Dios para no ser engañados. Es aquí donde se encuentra la verdad. No en mí, no en ningún pastor. Aquí, vayan aquí a la palabra de Dios, encontrarán todo lo que usted necesite saber. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, mi sincero deseo. Y vamos ahora todos puestos de pie a cantar el último himno para terminar con unas palabras de oración.